Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper bien. Hoy con una energía que me rebosa, y listos para sumergirnos en un tema que nos tiene a todos fascinados, un torbellino de emociones, risas y, por supuesto, ese ingrediente que nos hace vibrar, el amor. Aunque como siempre digo, el amor puede ser un mar de experiencias, y hoy nos centraremos en un viaje apasionante. Hoy, amigos, vamos a zambullirnos en el deslumbrante universo de las celebridades turcas, esos astros que iluminan nuestras pantallas y corazones. Y específicamente vamos a revivir una historia que nos dejó con el corazón a mil, una conexión que incluso después de un tiempo, sigue siendo tema de conversación y análisis, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y como el título ya les anticipa, hoy desentrañaremos el misterio detrás de esa radiante sonrisa que Kerem nos regaló durante un tiempo, esa felicidad palpable, esa chispa en sus ojos, y que parece que Hande fue la principal responsable. Prepárense para un viaje lleno de detalles jugosos, para analizar gestos sutiles, para recordar momentos inolvidables que nos hicieron suspirar, y para celebrar la magia de esta pareja que nos robó el aliento. ¿Están listos para sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin radiante? ¿Hande lo hizo feliz? Pues que empiece la función. Pero antes de que nos embarquemos en este viaje emocional, no puedo dejar de pedirles algo crucial: suscríbanse al canal. Es un gesto muy sencillo, solo tienen que hacer clic en el botón rojo que dice suscribirse, y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así siempre estarán al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, no solo turco sino de todo el mundo. Y por supuesto, no olviden darle al me gusta al vídeo si disfrutan de lo que están a punto de ver. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y motivarme a seguir creando contenido. Así que, como les decía, hoy nos adentraremos en la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que conquistó corazones en la exitosa serie Love is in the Air, conocida en turco como Sen Kalkam. Y no solo cautivaron la pantalla, sino que también se adueñaron de la vida real, con una química que era imposible de ignorar. La pasión, el fuego o la conexión, todo se sentía en el aire. Y creo que todos, en el fondo, estábamos esperando que esa magia trascendiera la pantalla y se convirtiera en algo más. Para aquellos que aún no han tenido el placer de sumergirse en el universo de Love is in the Air, la serie es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda, una joven soñadora que ve interrumpidos sus estudios por una serie de circunstancias, y Serkan, un exitoso empresario que le propone un trato que, por decirlo suavemente, es poco convencional. Y claro, entre enredos, malentendidos y situaciones hilarantes, el amor surge de manera inesperada. Pero no solo el amor de los personajes, sino el amor real entre los actores que les daban vida. Desde el primer momento en que Kerem y Hande compartieron escena, la conexión fue palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo indicaba que algo más profundo que una simple amistad estaba floreciendo. Los fans, como era de esperar, no tardaron en percatarse de ello y comenzaron a especular sobre una posible relación fuera del set. Las redes sociales, como un volcán en erupción, se encendieron. Cada foto, cada vídeo, cada interacción era analizada al milímetro. Los foros de discusión hervían con teorías y expectativas. Y es aquí donde entra en juego el famoso secreto de la sonrisa que mencionamos al principio. ¿Por qué Kerem parecía tan feliz? ¿Qué había cambiado en él? La respuesta para muchos era clara como el agua: Hande. Y con el paso del tiempo y la evidencia de sus actos, era difícil no estar de acuerdo. A medida que avanzaba la serie y a medida que su relación se hacía más pública, la felicidad de Kerem era más que evidente. Se le veía más radiante, más relajado, más enamorado. Y sinceramente, ¿quién no se dio cuenta de ello? Analicemos un poco esa sonrisa. Era una sonrisa genuina, una sonrisa que irradiaba desde el interior, una sonrisa que llegaba a los ojos, que revelaba una alegría que no necesitaba ser forzada. Era una sonrisa que emanaba felicidad. Y esa felicidad, indiscutiblemente, provenía de adentro. No solo por el éxito de la serie, que por supuesto era un factor positivo, sino por algo mucho más profundo. Algo que se relacionaba con una conexión especial, con un afecto genuino, con la magia del amor. Y no crean que esto es solo una opinión personal. Si navegamos por la red, encontraremos miles de fotos, vídeos y testimonios que respaldan esta teoría. Fotografías de ellos juntos, fuera del set, en eventos, en vacaciones, en momentos de ocio, imágenes donde la complicidad y la felicidad eran más que evidentes.
Vídeos donde se les veían riendo juntos, abrazándose, compartiendo miradas llenas de cariño. Era imposible negar la química y el afecto que existía entre ellos. Pero, ¿qué hizo Ande para que Kerem fuera tan feliz? Bueno, creo que la respuesta radica en la sencillez: lo hizo ser él mismo. Lo aceptó tal y como era, con sus virtudes y sus defectos, lo valoró y lo amó. Y eso, amigos, es el secreto de una sonrisa auténtica y duradera. Cuando te sientes amado y aceptado, cuando tienes la libertad de ser tú mismo sin miedo a ser juzgado, la felicidad fluye de forma natural, sin necesidad de artificios. No solo fue Ande quien contribuyó a esa felicidad, sino que se nota que ambos lograron construir una relación basada en la salud, el respeto mutuo y el apoyo incondicional. Podemos imaginar lo exigente y demandante que es la vida de una celebridad, con grabaciones largas, entrevistas constantes, viajes inesperados y la presión de los medios. Tener a tu lado una pareja que te comprenda, que te apoye en cada paso y que te haga sentir seguro es fundamental. Y a juzgar por lo que pudimos observar, eso es precisamente lo que lograron juntos. Además, Ande es una persona con una personalidad arrolladora, con una energía que cautiva a todos, y con una belleza tanto interior como exterior que deslumbra. Y es que en ocasiones, son las cosas más simples las que tienen mayor impacto en nuestras vidas. Una conversación que te llega al corazón, una risa que te contagia, una mirada que te hace sentir especial, todo eso puede cambiar el rumbo de una persona y hacerla sentir más feliz, más completa. Y por lo que pudimos ver, eso fue lo que sucedió entre Kerem y Ande. Se encontraron, se complementaron y se hicieron bien el uno al otro, construyendo un universo propio en el que se sentían plenos y felices. Sin embargo, la historia de Kerem y Ande no es solo un cuento de hadas, una historia de amor y felicidad constante. También es una historia agridulce, como muchas otras en la vida real. Después de un tiempo su relación llegó a su fin, y aunque fue una noticia triste para muchos de sus seguidores, es fundamental respetar sus decisiones y recordar con cariño los momentos hermosos que nos regalaron. Y es que al final del día, lo que importa es que Kerem y Ande fueron felices durante un tiempo. Que vivieron una historia de amor intensa y bonita, llena de emociones y experiencias inolvidables. Que se apoyaron mutuamente y se enriquecieron como personas. Y que nos regalaron momentos mágicos, tanto en la pantalla como fuera de ella, momentos que quedarán grabados en la memoria colectiva de sus fans. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de esta historia? Creo que la lección más importante es que el amor, en todas sus formas y manifestaciones, es algo valioso que merece ser celebrado y honrado. Que debemos buscar relaciones que nos hagan sentir plenos y felices, relaciones que nos impulsen a crecer y a ser la mejor versión de nosotros mismos. Que la felicidad es un estado de ánimo que se construye día a día, con pequeñas acciones y con grandes decisiones. Que no hay una fórmula mágica, sino una combinación de elementos que nos permiten encontrar la armonía y la alegría en nuestras vidas. Y también podemos aprender que aunque las relaciones no siempre duren para siempre, los buenos recuerdos, las experiencias compartidas y el amor vivido quedan grabados en nuestra memoria. Y que en última instancia, lo importante es ser fieles a nosotros mismos y buscar la felicidad en todo lo que hacemos. Que el amor, como un río caudaloso, puede cambiar su curso, pero nunca dejará de fluir. Ahora hablemos de lo que ha sucedido después de su separación. Kerem y Ande han seguido adelante con sus carreras, demostrando una vez más que son dos grandes profesionales y dos personas talentosas y resilientes. Kerem ha seguido trabajando en películas y series, conquistando a sus seguidores con su talento, su carisma innato y su versatilidad. Su capacidad para interpretar diferentes roles y conectar con el público lo ha convertido en uno de los actores más queridos de Turquía y del mundo. Ande, por su parte, ha seguido triunfando en la actuación, demostrando su talento, su belleza y su capacidad para interpretar personajes complejos y diversos. Su dedicación y su pasión por su trabajo la han convertido en un referente para muchas jóvenes actrices y en una de las figuras más influyentes de la industria del entretenimiento. Su capacidad para reinventarse y asumir nuevos retos la ha convertido en una de las actrices más solicitadas del momento. Y por supuesto han seguido siendo objeto de atención mediática, y muchos fans se han preguntado sobre sus vidas sentimentales. Pero lo más importante es que ambos han demostrado madurez, respeto y profesionalismo, y han sabido mantener una relación cordial y, sobre todo, respetuosa. Han demostrado que es posible separar el ámbito personal del profesional, y que el respeto y la admiración pueden perdurar incluso después de que una relación amorosa llega a su fin.
Además, han seguido demostrando su profesionalismo en el trabajo, han seguido adelante con su vida personal y han mostrado al mundo la capacidad de reinventarse y de seguir adelante, sin importar los desafíos que la vida les presente. Ambos han encontrado nuevas formas de crecer, de ser felices y de dejar una huella imborrable en el corazón de sus fans y del público en general. Así que, amigos, hemos llegado al final de este viaje por la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado el secreto detrás de la sonrisa de Kerem, hemos recordado momentos inolvidables que nos emocionaron, y hemos reflexionado sobre el amor, la felicidad y la importancia de ser auténticos y de vivir cada día con pasión. Y recuerden, lo más importante es disfrutar de la vida al máximo, ser felices, rodearnos de personas que nos hagan bien y buscar relaciones que nos nutran y nos impulsen a crecer. Y si encuentran a alguien que les haga sonreír como lo hacía Kerem, no lo duden ni un segundo. Aprovechen cada instante, valoren cada momento y atesoren cada experiencia. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel y que les haya sacado una sonrisa y un suspiro. Y no olviden dejar sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones, saber qué piensan sobre esta historia y sobre qué otros temas les gustaría que habláramos en el canal. ¿Creen que la felicidad de Kerem se debió a Hande? ¿O tal vez a otros factores? Cuéntenmelo en los comentarios. Compartan sus pensamientos, sus anécdotas y sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un viaje, disfrútenlo. Ciao.